de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 35. Todo lo que tengamos con amén y nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura de la hermosa palabra de Dios. Ya tenemos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La verdad os librará. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú seréis libre? ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Tomemos asiento para meditar la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios me habla y habla al pueblo de la verdad os librará. En el capítulo 8, versículo 31 dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios, aquí nos habla nuestro Maestro, nuestro Señor, que si verdaderamente nosotros permanecemos en su palabra, verdaderamente seremos sus discípulos. Aquí no nos manda el Señor, aquí no nos manda la Escritura, aquí no nos manda la palabra de Dios de hablar a como queremos hablar. Aquí no nos manda hablar a como queremos interpretar la palabra de Dios. Porque aquí nos habla claramente y nos enseña que tenemos que andar siempre predicando la palabra de Dios tal cual como Él está escrita y como tenemos que decirla. Porque no es necesario que para interpretar la palabra de Dios vamos a interpretarla a nuestra conveniencia. Porque si Dios nos está hablando, si Dios nos está exhortando, tenemos que agradecerle a Dios por la exhortación que nos da. Si Dios nos manda a hablar al pueblo de Dios, amén, por bajo su palabra en una prédica, y Dios comienza a exhortar al pueblo, tenemos que dejar que fluya el Espíritu Santo y comenzar a exhortar al pueblo de Dios bajo su palabra, que cuando la persona está verdaderamente con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, toda palabra que salga de su boca no dañará a nadie. Por más dura que sea la palabra, por más fuerte que sea lo que estés predicando, siempre va a ser bien recibida bajo todo el pueblo de Dios. Y decir como es, hablar como el Espíritu Santo te está utilizando, te está ministrando, te está llenando en ese momento. Porque Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Estamos en unos tiempos muy duros, muy difíciles en estos momentos. Dios está hablando, Dios nos está reprendiendo, Dios nos está llamando, sino lo que no queremos es obedecer a la palabra de Dios. No queremos obedecer como Dios nos está llamando. Nosotros no podemos transversar la palabra por conveniencia a nuestros hermanos porque se vayan a sentir mal o porque nuestros pastores nos van a reprender porque estamos hablando muy fuerte de la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta y contéstala a ti mismo. ¿Quién te salva?
No es nadie, solamente es Jesús. Si el Señor te dio el privilegio de pararte en un púlpito, de predicar su mensaje, tienes que comenzar a hablar como Dios te está hablando. Lo que sí tú tienes que aprender, que este púlpito o los púlpitos de los aires libres no es para contender ni para tomarlo en represalia con tus hermanos y comenzar a predicar un evangelio solamente echando y hablando y difamando a tu hermano. Porque este púlpito es santo, es sagrado. Recordemos que en el pasado, en el tiempo de Moisés y antes de Cristo, no había el privilegio que tenemos nosotros de pararnos en el lugar santísimo, de predicar la palabra de Dios, porque en ese tiempo, ¿qué había? Lugar santo para los santos y santísimos, que había en el lugar santísimo, había una cortina, que solamente se podían andar una vez al año, eran los sumos sacerdotes. Pero ellos tenían que estar verdaderamente metidos y concentrados en Dios. Porque en este lugar nadie se podía parar si estaba en pecado. Por eso que ellos cuando caminaban, que se ponían en el tobillo, era un cascabel. Que ellos cogían el animal y lo llevaban al sacrificio y sabían que estaban vivos. ¿Por qué? Porque ese cascabel comenzaba a sonar, comenzaba a hacer ruido para saber que la persona estaba viva. Pero ahora estos lugares que es santísimo lo estamos cogiendo primeramente como un lugar de diversión. Segundo, lo estamos cogiendo para contender con nuestros propios hermanos. Y esto no es así. Muchos decimos amén, pero verdaderamente lo que el predicador está hablando, porque un hermanito me cayó mal, porque este me cayó mal, porque este me cayó mal, le voy a dar machete bajo la palabra de Dios. No estás hablando verdad, estás hablando mentira. ¿Y la mentira de quién es? Del diablo, que Dios lo reprenda. Por eso tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios tal cual como Dios te está guiando. Si tú vas a hablar, tienes que hablar como está escrito. Si tú vas a predicar, tienes que predicar y hablar lo que tú has vivido para poder enseñar, avanzar a otros hermanos. No puedes predicar lo que otro ha pasado, o no puedes predicar lo que tú nunca hayas pasado. ¿Por qué? Dios te va a respaldar la palabra, no por lo que tú eres guapo, sino por la necesidad del pueblo. Pero tú eres responsable de lo que estás hablando, tú eres responsable de lo que estás predicando. Es como mi persona, yo soy el responsable y tengo que rendir cuenta por mis palabras cuando Dios me permite predicar. Pero eso no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque se ha levantado una apostasía demasiado grande en todas las iglesias. Y ahorita la apostasía no está entrando solamente en las iglesias liberales que nosotros le llamamos, sino en la Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo. También ha entrado mucha apostasía. ¿Por qué? Porque el pueblo está comenzando a contender entre hermanos. Y recordemos algo y tengamos presente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque en el libro de Efesios capítulo 6 nos habla claramente: revestido de la armadura de Dios. ¿Por qué nos manda a revestir con la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas de las regiones celestes. Claramente nos habla de Dios. Y tenemos que predicar bajo la palabra de Dios, bajo la ilusión del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa palabra comience a llenar. No porque queremos ver una congregación llena, no porque queremos llenar esta casa de Dios, vamos a predicar a la conveniencia mía o a la conveniencia del pueblo para que comenzara a llenar una congregación. No.
Porque claramente Dios no habla, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos llegarán a sus caminos, pero muy pocos estarán permanentes. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo va a comenzar a exhortar. Como no nos gusta que nos hablen, como no nos gusta que nos digan la verdad, ¿qué vamos a comenzar? A salir por donde entramos. Y en el mismo San Juan capítulo 8, vámonos al 32, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Primeramente, para hablar la verdad, dice Dios, nos dice claramente en el versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú predicas, si andamos como está en la palabra de Dios, somos realmente discípulos de Jesús. Claramente no habla la palabra de Dios. Aquí estamos comenzando como una célula, pero tenemos que ir aprendiendo desde el comienzo cómo es la palabra de Dios, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que actuar, para que cuando ya Dios nos levante como una iglesia, levantarnos tal como es y andar como Dios nos permite, porque no tenemos que andar imitando a nadie, tenemos que nosotros lo que somos imitadores de Cristo, por eso somos cristianos. Nos deriva a la palabra mine Cristo, y vino Cristo a la tierra a compartir el mensaje, a compartir la palabra de Dios, a compartir y a enseñarnos, y eso nos tenemos que nosotros sujetarnos bajo la palabra de Dios. Muchos nos equivocamos que vamos a desenmascarar a un hermanito que ha caído en desgracia, ha caído en pecado, y al comenzarle a exhortarlo por esto, tú caíste en pecado, por eso estás así. ¿Y qué decimos? La palabra de Dios nos dice que la verdad nos hará libre, pero no nos manda a matar al hermano, no nos manda a matar a quien se está levantando, no nos manda a matar a quien se está restaurando, más bien nos manda a la palabra de Dios a guiarlo, a enseñarle, a eso que nos manda el mensaje de Dios. Por eso nos dice, la verdad nos hará libre. Tenemos que predicar el mensaje de la verdad. Muchos llegamos a las congregaciones, muchos llegamos al lugar, a una iglesia, llegamos a los caminos de Dios. Nosotros no llegamos a veces porque queremos llegar, nosotros llegamos a la casa de Dios por una necesidad, por un dolor, por una aflicción. ¿Por qué? Porque eso nos pasa en el mundo, nos pasa a donde hemos estado, pero cuando llegamos aquí comenzamos una nueva vida, comenzamos a restaurarnos. Pero para poder restaurarnos, para dar un nuevo comienzo, tenemos que conocer la verdad del mensaje de Dios. Pero últimamente no se está predicando el verdadero mensaje, la verdadera palabra. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no queremos que la iglesia se nos vacíe? ¿Por qué no queremos que nuestros hermanos se sientan mal? Aquí no nos manda a que el que se sienta bien, sino a que se sienta en los caminos de Dios para que pueda alcanzar la salvación eterna. En el versículo 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Porque si tú vives en la verdad, eres hijo de Dios. Si tú vives en la mentira, ya sabes de quién eres hijo. ¿Por qué? Porque el enemigo es imitador de Cristo, es el padre de la mentira. Y muchos, como nos dice aquí claramente, que le decían el pueblo, somos hijos de Abraham y jamás hemos andado en esclavo, hemos sido esclavos. Porque muchos decimos, somos cristianos, somos evangélicos, somos seguidores de Cristo,
pero somos mentirosos. Comenzamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, que no son agradables a Dios. Y decimos, como le decían a Jesús, somos hijos de Abraham. Nosotros podemos decir somos cristianos, pero verdaderamente eres cristiano. Verdaderamente estás parado en la roca que se llama Cristo. Verdaderamente estás bajo los mandamientos de la palabra de Dios, para poderte y poder alcanzar la salvación, poder alcanzar la vida eterna. Vámonos un ratito al libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 9, que ahí mismo nuevamente nos habla. Dice, y no penséis decir de vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Ahí, ¿qué le quería decir el Señor? Que lo que Dios levanta y el pueblo que se deja guiar venía a ser constituido como hijo de Abraham. Si tú te dejas levantar por parte de Dios, te viene a ser constituido seguidor de Cristo. Viene a ser seguidor de Cristo, viene a ser discípulo. ¿Por qué? Porque estás viviendo la palabra de Dios. El mismo mensaje te está enseñando y me está enseñando cómo tenemos que estar. Porque en San Juan, en el libro de San Juan, también nos habla la misma porción de la palabra de San Juan. En Lucas, capítulo 3, versículo 8. Dice, y hacer pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre. Porque os digo, Dios puede levantar hijo a Abraham, aunque de esta piedra. No habla en Mateo, y en San Lucas. Nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir. Pero si nosotros vivimos en pecado, somos esclavos del pecado. ¿Y cómo tú puedes ser esclavo del pecado y llamar de Cristo al mismo tiempo, seguidor de Cristo? No puedes. Y muchos tenemos la osadía de decir, yo no peco, yo no hago nada malo, yo siempre estoy correcto en los caminos de Dios. Una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que tú lo vivas y cómo actúes. Nosotros somos una personalidad en la iglesia y otra personalidad en el trabajo y otra personalidad en la calle. Y ahí como nos llega a decir, somos mentirosos. Y así nos hacemos llamar. A veces nosotros queremos y hacemos algo que dañamos a alguien y damos mensajes de salvación. Dañamos a alguien, damos mensaje de restauración. Dañamos a alguien y queremos levantar a otro. Si somos esclavos y decimos que no somos esclavos. Y aquí verdaderamente nos habla Dios, nos habla la Escritura, nos habla el mensaje, nos habla la palabra de Dios. Que el esclavo no queda en la casa. O sea, si tú vives en pecado, vives cometiendo pecado, vives, ¿a dónde te vas a ir? Vuelves al mundo. Vuelves a donde saliste y no vas a regresar. Pero el que es verdaderamente hijo de Dios, el que verdaderamente está sometido a Dios y buscando a Dios y estando restaurando su vida y dejándose que Dios comience a procesarlo, él se va a quedar en casa. Por eso que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando Dios sacó a las 12 tribus de Israel,
De las 12 tribus les podía servir al Dios. Podían ser los sumos sacerdotes, podían ser los levitas. Pero solamente cogió a una tribu. Solamente cogió a un pueblo y lo separó para él. Pero todos eran hijos del mismo padre. Todos venían de la misma descendencia. Todos venían del mismo lugar. Pero escogió a un solo pueblo, que fue a la tribu de Leví, que se constituyeron los levitas, los sacerdotes, quienes estaban en el lugar santo, santísimo, en el que estaban prácticamente, hablándole así, en las congregaciones. Solamente fue un pueblo. Y no nos confiemos, porque si nosotros nos paramos en un púlpito, si Dios nos da un ministerio, nos da un don, no pensemos que somos solamente nosotros podemos hacer las cosas y el resto no puede. Porque Dios te puede apagar, Dios te puede sacar de donde tú estás y poner a otro. No pensé que este mensaje iba a hablar por parte de Dios, iba a ser demasiado, para mí, iba a hablar duro. Pero Dios por algo me está permitiendo hablar. Por algo Dios me está permitiendo decir este mensaje. Primeramente me está hablando a mi vida. Me está enseñando cómo tengo que estar, cómo tengo que andar, y después al pueblo. No le puedo decir, son ustedes solamente. Porque Dios primeramente al quien le habla, al quien está reprendiendo, al quien le está felicitando, es a la persona que está predicando y al pueblo de Dios. Por eso, mi hermano, te invito a que sigamos adelante en los caminos de Dios. Si vienen 1000 piedras, que recibamos a las 1000 piedras. Si alguien está hablando mal de ti, duele, pero es por algo que tú estás, algo bien que tú estás haciendo en los caminos de Dios. No dejes que estas cosas te apaguen, si más bien haz que todo esto te vuelva a encender. Pero siempre camina en la verdad, anda en la verdad. Porque si tú andas en la verdad, andarás libre. Si tú vas a andar en la verdad, andarás desatado. No vas a andar atado, sino desatado. Si Dios te manda a dar un mensaje, dalo como Dios te lo está revelando, como Dios te está hablando, para que tú dejes el mensaje. Tenemos que respetar, claro, tenemos que respetar. Pero antes de dar un mensaje a una persona, a un pueblo, pidámosle dirección a Dios. Pidamos que Dios nos guíe y nos enseñe cómo hablar. Porque esto tampoco no es de emoción. Pararse, predicar, enseñar, hablar de Dios no es de emoción, sino es de amor. Si tú tienes amor hacia la palabra de Dios, Dios te va a enseñar a amar, te va a enseñar a hablar. Aquí estos mensajes no es que a mí me pareció porque me dio deseo de decirlo. No, aquí es lo que el Espíritu Santo de Dios es lo que te manda a hablar. Porque tú podrás por emoción podrás botar palabras que puedes herir a alguien, puedes dañar a alguien. Y tú, en vez de levantarlo, lo vas a hundir. Pero si tú por medio del Espíritu Santo te dejas guiar, ¿qué vas a dar el mensaje? De edificación. Y cuando tú edificas a una persona por medio del mensaje de la palabra de Dios, tú eres una persona de bendición. Porque esta es la verdad, y la verdad os hará libre. Y verdaderamente seremos
discípulo de Dios. Jesús vino, nuestro Señor vino a la tribu de Israel, vino a un pueblo, pero ese pueblo lo rechazó. Los judíos lo rechazaron, lo despreciaron. Pero comenzamos los gentiles a escuchar el mensaje. Nosotros comenzamos y estamos aprendiendo y demos gracias a Dios que por medio de Él encontramos la salvación. Por medio de Él nosotros tenemos una oportunidad más de estar presente en la mesa del Cordero. Si Dios nos está hablando en este momento, démosle gracias a Dios. Si no le gustó a alguien el mensaje, démosle gracias a Dios. Y si le gustó, démosle gracias a Dios. Pero recordemos algo, que los acontecimientos que está habiendo a nivel mundial, ya se está acercando la venida del Hijo de Dios. Todas estas cosas, esta situación que se está viviendo, se está pasando, ya son dolores de parto, ya son la forma que Dios nos está hablando claramente y nos está pronosticando su venida. Aquí claramente, y nosotros somos los encargados de dar el mensaje. Nosotros somos los encargados de dar. Saliendo un poquito del tema, en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, nos habla claramente del Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El encargado de pregonar, de dar el mensaje, de llamar al pueblo de Dios de arrepentimiento y preparar el camino del Hijo de Dios. Porque dice aquí claramente, en aquellos días vino Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era un mensaje de la verdad. Este era un mensaje y él estaba hablando en verdad. Y esto lo que está pasando en este momento, porque tú crees, porque tú ves a muchas personas predicando en la esquina de un mercado, en la esquina de tu casa, dando el mensaje de arrepentimiento, dando el mensaje que ya está cerca la venida del Hijo del Hombre. Porque este mensajero y los mensajeros que estamos actuales prácticamente fueron profetizados en el tiempo del profeta Isaías, que en el versículo 32 dice: pues en aquel día habló el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar su senda. Esa era una predicación, un mensaje de verdad. Y ahora en este momento el pueblo de Dios que está predicando lo que verdaderamente se está dejando guiar por el Espíritu de Dios, por el mensaje de la verdad, pero estamos predicando en un desierto. Nosotros podemos ver casas, podemos ver edificios, podemos ver multitudes de cosas, pero el pueblo no quiere escuchar el mensaje. El pueblo no quiere escuchar el mensaje de la verdad, sino quiere escuchar el mensaje que a mí me quiere, que el que yo quiero escuchar, el que yo quiero entender y el que yo quiero hablar. Pero no quieren escuchar el mensaje de la verdad, el que te dice cómo estás, cómo estoy, cómo estamos y cómo andamos y cómo tenemos que andar. Para podernos constituirnos hijos de Dios, para podernos constituir discípulos de Cristo, tenemos que andar en la verdad. No tenemos que ser una forma en un lugar, otra forma en otro lugar. Porque nosotros no hemos venido a agradarle al hombre. Ni estamos para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Porque el que me da la salvación se llama Cristo Jesús. El que me da vida eterna se llama Cristo Jesús. El que restaura mi alma se llama Cristo Jesús.
El que está en los momentos más duros, difíciles de mi vida, se llama Espíritu Santo. El que me creó se llama Jehová de los ejércitos. Aquí no es otra persona, sino fueron ellos tres. Claro, tenemos que amar, porque Dios es amor, pero al mismo tiempo fuego consumidor. Si Él nos amó a nosotros, también tenemos que amar al prójimo. Si Él perdonó, nuestro Señor Jesucristo, a quienes lo crucificaron, a quienes lo juzgaron, lo condenaron, nosotros también tenemos que perdonar a esas personas, porque son personas que necesitan un perdón. Por más pedazos que te hagan, solamente Dios se va a encargar de esa persona, pero también tenemos que tenerlo en nuestras mentes, porque ellos están haciendo instrumentos para enseñarnos cada día más y más cómo tenemos que estar en los caminos de Dios. Por fuera ellos nos están haciendo daño, nos quieren ver mal, está bien, pero al mismo tiempo nos está enseñando. Yo le hablo de mi parte, porque eso me pasa, a veces me está pasando. Duele porque somos seres humanos, porque todavía estamos en este cuerpo. Pero al mismo tiempo me están enseñando cómo tengo que estar en los caminos de Dios. Me están enseñando a perseverar, a avanzar, a no quedarme en un solo lugar. Me están enseñando a andar y a hablar en la verdad. Este, hermano, el pequeño mensaje que Dios ha permitido hablar, este es el mensaje que Dios nos habla en este momento, este es el mensaje que Dios nos ha hablado. Te invito a mis hermanos, los que están en las redes sociales, los que me ven, les doy gracias, primeramente de parte de Dios, y los bendigo a cada uno de ellos, porque ellos siempre me están dando aliento, me están dando sus bendiciones. De igual manera los bendigo, porque yo sé que hay personas de otros países que me están viendo, principalmente mi hermano de Argentina. Que Dios los bendiga cada día más y más. Este es el pequeño mensaje, y les pido a todos mis hermanos que sigamos en los caminos de Dios, avanzando, porque es muy importante estar. Vendrán cosas más duras, más fuertes. Recién estamos comenzando el 2024. Acordemos que en la mitad de año va a venir una cosa que nos van a asustar. A fin de año viene otra sorpresa, y de aquí en adelante vendrán muchas cosas. La tierra ya no va a dar su fruto como daba, el aire ya no va a ser limpio como era, el mar ya no dará su alimento como lo estaba dando. Solamente tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios y ponernos a cuenta. Este es el pequeño mensaje de palabra. Dios los bendiga a todas las personas que están en las redes sociales. Vamos orando por las ofrendas.